La docencia en las universidades nacionales no solo es una profesión, es una elección de vida, un compromiso con lo colectivo, con la transformación, con el futuro. En la Universidad Nacional de Avellaneda, la labor docente se construye desde la identidad, la vocación y la responsabilidad frente a cada desafío que plantea nuestro tiempo. En contextos de crisis, esta tarea se vuelve aún más relevante, porque enseñar en la universidad pública es también sostenerla, cuidarla y proyectarla como un espacio de construcción colectiva, donde el conocimiento, las prácticas pedagógicas y el vínculo con la comunidad se entrelazan en una misma misión. Hoy vamos a conocer sobre el rol de las y los docentes como protagonistas de la vida universitaria y cómo, desde su trabajo cotidiano, hacen posible una universidad pública, inclusiva, comprometida y territorializada. Bueno, yo ingresé al sistema en los 90, con lo cual tenía algunas similitudes con lo que está pasando ahora, ya que era un momento bastante conflictivo en cuanto a ajustes sobre las universidades. No tanto igual como lo que estamos viviendo. Por ahí hay algunas cuestiones que han variado. Bueno, y había una cuestión fundamental que cambió, que es un antes y un después, que es el convenio colectivo de trabajo. No había garantizados los derechos laborales que tenemos hoy, y particularmente lo que es un gran logro, lo que es la estabilidad laboral de los docentes, que todavía lo que se implementaba es la conquista de la reforma universitaria, que era el ingreso por concurso a la docencia universitaria, y la permanencia también era por concurso, porque el concurso se vencía y había que renovarlo cada 7 años, que se podía extender una prórroga. Bueno, hoy la carrera docente lo que hace es que vos seas evaluado, pero con otra metodología, que no tenés el riesgo de perder el concurso, digamos. Entonces eso te da cierta garantía laboral, porque vos por ahí ganaste 3, 4 concursos, a los 60 años aparece otro, te gana el concurso y te quedaste en la calle. O sea, es medio bestial. Después en lo personal, obviamente que mi ingreso a la docencia fue en primer lugar como un ayudante alumno, después como un ayudante de primera. Obviamente tenía otras responsabilidades, otros miedos, otros temores de enfrentar un aula y cuestiones así, pero en la práctica es lo mismo. Lo que tiene uno son, después con el paso del tiempo, otros recursos y otras mañas también. Sí, yo, mi ingreso a la docencia, no te lo dije en la pregunta anterior, fue en la Universidad de La Plata, que es donde estudié, y en un momento, pues yo también he trabajado en otras universidades. Trabajé en la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, trabajé en la UAI, es una universidad privada, participé en algunas colaboraciones de investigaciones con otras universidades, por ejemplo en La Matanza. Y en un momento vine a trabajar a la Universidad de Avellaneda. Yo sigo viviendo en La Plata, viajaba como docente, daba mi clase y me volvía, y en un momento hubo como un gran cambio que fue como empezar a tener algunas, así fueron los 2 o 3 primeros años, cosa que después me fui involucrando un poco más en lo que era la vida de la universidad, y que muy abruptamente se dio un proceso donde me enamoré de esta universidad. Yo vivía, mi salario era, yo tenía una dependencia económica absoluta en la Universidad de La Plata, tenía una dedicación exclusiva, acá tenía una dedicación simple, y empecé a ver cómo podía hacer para invertir la ecuación, porque en un momento estaba todo el tiempo acá, y allá me reclamaban que no cumplía con lo que tenía que cumplir. Y la verdad que me encantó el proyecto de universidad, las condiciones, la territorialidad de esta universidad, la impronta, el desafío de todo lo que hay por hacer. A mí la política me interesó siempre. También abandoné un poco mi militancia en La Plata y empecé a militar adentro de esta universidad. Y eso derivó en que termine siendo el secretario general del sindicato.
En el sindicato digamos, fue un proceso bastante traumático y engorroso, por definirlo de alguna manera, porque se había dado una situación de falta de representatividad, no sé si hacerla tan larga, digamos, pero un proceso de interna en la CONADU, que es nuestra federación, nuestra central sindical, que eso se había trasladado acá a Avellaneda, pero sin que los docentes de Avellaneda lo sepamos. Yo había ocupado el cargo de secretario de organización en la comisión directiva anterior, y lo que había derivado había expulsado mucho a la gente. La comisión había quedado sin quórum y prácticamente el sindicato no tenía actividad más que la representatividad en CONADU. Entonces en CONADU se llevaban como resultados de asamblea que no se habían hecho y cuestiones así, y el sindicato acá estaba cerrado. Un tiempo estuvo así, hasta que un grupo de docentes decidimos recuperar nuestro sindicato. Encontramos muchísimo apoyo en las otras entidades gremiales, digamos que eso siempre fue algo muy lindo acá en Avellaneda, digamos, la relación con la Federación Estudiantil, con el Club de Graduados, con el otro sindicato de los no docentes. Siempre nos decían que le faltaba una pata, y bueno, fue medio difícil porque como no tenía tramitada la inscripción gremial, vos no tenías a dónde reclamar. Entonces el Ministerio de Trabajo no podía intervenir sobre el sindicato, y no se llamaban elecciones con un periodo cumplido, y no encontrábamos la vuelta de cómo destrabar la situación. Queríamos hacer las cosas bien, así que tuvimos que hacer una asamblea, que por ahí está la foto, digamos, de ese día histórico, porque cuando logramos hacer esa asamblea, que lo consideramos que ahí recuperamos el sindicato, pero teníamos que juntar el 10% del padrón total. Por suerte, en ese momento, como el sindicato no funcionaba más, mucha gente se había desafiliado, por lo cual el 10% no era tanto, ahora sería mucho más difícil hacerlo. Y bueno, hicimos una asamblea con un llamado a elecciones, y de hecho en el llamado a elecciones nadie de los que no nos entregaban el sindicato se presentaron, porque no podían armar una lista, digamos. Y la elección tuvo muchísima participación, y a partir de ahí el sindicato no paró de crecer en afiliados. Hoy prácticamente está, digamos, cuando nosotros, todo ese proceso, eran 307 afiliados, hoy estamos en 720 más o menos, así que nada, 2 años después. Y las universidades del Bicentenario en general, son difíciles las generalidades, pero la mayoría de las universidades del Bicentenario tienen su anclaje en el conurbano bonaerense, y fueron concebidas con una lógica de desarrollo muy pensadas para ese territorio, digamos, de zonas muy pobladas, muy precarizadas, y con algunas necesidades muy marcadas, digamos. Que pasa con todas las universidades, no es la Universidad de Neuquén que en La Rioja, digo, pero vieron que en el análisis geopolítico de la Argentina, siempre el conurbano, que incluso para nosotros, yo que vengo de afuera, digamos, ahora estoy mucho más familiarizado, pero siempre tiene una cuestión de dificultad de dónde se lo pone, qué se hace, se lo ataca mucho, está muy estigmatizado. Bueno, las universidades primero que llegaron para solucionar una cuestión social de que los grandes conglomerados urbanos donde vivía la gente estén las universidades, digamos, para que la gente pueda estudiar, lo mismo que un hospital, digamos, para que te atiendan tiene que estar cerca de donde vos vivís, pero además desarrollando políticas de estados muy particulares de lo que fue la década que se conoce como el kirchnerismo, o la década ganada, o todo ese periodo de la presidencia de Néstor Kirchner y las 2 presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, donde la extensión universitaria, que es esa relación que tiene la universidad con la sociedad, se la puso a la par de lo que es la otra pata de la universidad, que es la investigación, digamos. Las universidades tienen el trabajo de grado, que es el dictado de clases, la investigación, que siempre fue mucho más ponderada, y la extensión, que era bajar lo que se investigaba a la sociedad, con buenas intenciones, pero una cosa un poco soberbia.
En este caso lo que se hizo fue abrir las universidades, se desarrolló mucho lo que son los proyectos de voluntariado universitario y obviamente se lo financió, porque a veces si no quedan cuestiones testimoniales, si sí, hagamos extensión, pero la plata la seguís poniendo en investigación y no en extensión, lo más probable es que la investigación se desarrolle más, digamos, eso es así. Lo mismo que a las propias universidades del conurbano, no solo se las crearon, sino que se las financió, se le dieron cargos docentes, se le dio lo que se necesitaba. Y bueno, entonces esa relación con la sociedad, digamos, le dieron otro perfil al desarrollo de la manera de abordar y de impartir conocimientos que tenía la universidad. Incluso cambiando hasta la concepción política, digamos, por ejemplo, esta universidad, todas las universidades funcionan con 4 claustros, los docentes, los graduados, los estudiantes, y así tienen sus órganos de gobierno, el Consejo Superior, los consejos departamentales, que cambian a veces el nombre de una universidad a la otra. Esta universidad tiene un representante de la sociedad en su Consejo Superior, que de las 64 universidades que tiene el país, yo no sé cuántas lo tendrán, pero me imagino que si hay alguna otra que lo tenga, será otra de las universidades del Bicentenario. Todas las otras no lo tienen. De hecho, hay algunas que todavía no incorporaron a los no docentes a su cogobierno universitario. Entonces me parece que tiene como mucha importancia. Y después es el impacto que han tenido en los territorios donde estas universidades se crearon. Que transformar, digamos, no hace falta más que hablar con los vecinos de Piñero, como lo que era este barrio antes y después, y con nuestros alumnos, digamos, y alumnas, que en general son primeras generaciones de estudiantes, lo que demuestra la necesidad que había de crear esas universidades. Y lo otro, que es un dato re importante, me parece también a mí, es la matrícula, digamos, la UNDAB, que estamos cumpliendo 15 años, del 18 cumplimos 15 años. No lo festejamos mucho por todos los líos que estamos teniendo como argentinos, pero desde que se creó hasta la fecha la matrícula no paró de crecer, ¿sí? O sea, y en las primeras camadas de inscriptos uno se encuentra con gente con perfiles más adultos, porque es gente que nunca había podido ir y que era como una cuenta pendiente. Si bien ahora sigue habiendo, la mayoría de los ingresantes tienen 18 años, digamos, cuando terminaron el secundario y se inscriben, más como son las universidades en general, lo que demuestra que también que no es una cosa solo una cuenta pendiente, sino que es una cosa que en el territorio era necesario. Y un impacto que me parece que recién ahora se empieza a ver también, que es la inserción de los graduados de la universidad del territorio, digamos, que ya los profesionales estén ejerciendo su profesión en el lugar donde estudiaron, ¿sí? Aunque vos vayas al Hospital Fiorito y la enfermera haya estudiado en esta universidad, que en las radios de Avellaneda y eso va a ser una cosa que se va a ir desarrollando con el tiempo, digamos, porque esos graduados y graduadas van a ir insertándose en el territorio. Y también va a haber una cuestión, me parece, de naturalizar la universidad. Por ahí, aquellos que somos primera generación yo soy primera generación de estudiante universitario en mi familia. Supongo que para mi hija va a ser mucho más normal ir a la universidad. Primero porque nació en una ciudad con universidad como La Plata, yo nací en el interior del país. Y después porque sus padres son universitarios. Entonces yo cuando entré a la universidad me daba la impresión que estabas yendo como si te tomaras una nave espacial rumbo a lo desconocido, ¿no? Y tenías que volver a lograr algo. Era una conquista familiar. Cuando me recibí, mis viejos lloraban y mi abuela también. No, una cosa así que tiene que acá lo vemos todo el tiempo, porque la primera generación tiene eso. Pero está bueno, está buenísimo, pero también está bueno que lo tomemos con más naturalidad. Los vecinos de Avellaneda, que desde que nacieron ya tengan en su cabeza la posibilidad al menos de ir a la universidad, que no sea un milagro, ¿sí? Que uno de cada 100 vaya a la universidad, que sea parte de tu naturalidad. Bueno, algunos irán a la universidad, otros, qué sé yo, como que tenés clubes de primera acá cerca, tenés universidades, tenés plazas, tenés, qué sé yo, un shopping, bueno, es parte de nuestra vida cotidiana. Y me parece que las universidades de Bicentenario
lo lograron instalar en un lugar donde era impensado, digamos, y eso me parece que es un proyecto político revolucionario realmente. Yo creo que el futuro de las universidades es próspero, pero sí creo que nunca en la historia de la universidad, particularmente en el periodo democrático, digamos, en adelante, la universidad ha sido tan atacada, ¿sí? Me parece que del año 83 en adelante la universidad recibió el ataque que está recibiendo ahora. Creo que como siempre que se ataca a la universidad, la sociedad argentina en general y la comunidad universitaria en particular reacciona y está a la altura de las circunstancias. Dentro de lo que es el ajuste y el ataque a toda la sociedad argentina, en particular a los trabajadores y trabajadoras, a las universidades están recibiendo, es muy difícil armar un ranking de a quién le va peor, ¿no? Pero están siendo atacadas particularmente. No nos olvidemos que antes de lo que fue la primera marcha universitaria, en un mes y medio el ajuste fue tan voraz que las universidades no pudieron prender la luz, digamos, las universidades que tienen hospitales, y que eso fue también lo que generó la reacción. En el mes de diciembre, enero y febrero, el ajuste del salario docente superó el 30%. Y ante la reacción de la marcha, bueno, se solucionó lo de los gastos de funcionamiento, que tampoco nos olvidemos que la primera solución fue solamente a la UBA, una de las 64 universidades que el país tiene, 200.000 estudiantes, 250.000 estudiantes sobre un total de 2.300.000 que acuden a las universidades argentinas, podían prender la luz, y después la comunidad universitaria mancomunadamente salió a resolver esa cuestión, pero el salario docente no se resolvió nunca, y los gastos de funcionamiento se resolvieron de una manera. Hoy el ingreso a la docencia, alguien que ingresa a la docencia, que ingresás en general con una dedicación simple, y el salario docente va muy atado a lo que es la antigüedad, o sea, cuando vos ingresás no tenés antigüedad, está cobrando 207.000 pesos de bolsillo. O sea, entonces también está pasando que cuesta que gente ingrese a la docencia, o gente que ingresó hace poco se mantenga en el cargo, porque tiene que salir a buscar otro trabajo, no le rinde, si tenés que viajar. Hay algo que está como muy demostrado a lo largo de la historia, que es lo que valora la sociedad argentina a la universidad. Me parece que tiene su explicación, si bien se ha tratado de estigmatizarlo, lo conocemos todos, porque los que no fuimos a la universidad conocemos a alguien que ha ido. Entonces ahora te dicen, no, a la universidad le lavan la cabeza, adoctrinan a la gente, y dicen, no, sí, el hijo del vecino va y aprendió tal cosa, esas cuestiones. Carlos de Feo, el secretario general de la CONADU, lo dice siempre: encontrar otra institución que le cambie para bien la vida y que sea tan comprobable como la universidad. Digamos, que alguien antes de ir y después de ir sea mejor persona, viva mejor, más feliz, incluso aunque no obtenga el título. La pauperización es general y el promedio de pérdida salarial supera el 40% en todos. Entre el 70 y el 75% de los docentes de toda la Universidad Argentina están por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Nunca se había llegado a eso, que un profesor adjunto pueda estar por debajo de la línea de pobreza. Obviamente afecta, digamos, a alguien que se acuesta a dormir pensando cómo va a resolver lo inmediato de la comida de sus hijos, no te rinde igual en el trabajo, y los docentes universitarios somos trabajadores, te afecta. Después en poder proyectarte, no es lo mismo dedicarte a participar de un proyecto de investigación cuando la parte material está medianamente resuelta, y digo medianamente porque nunca la universidad se tiró manteca al techo, o sea, siempre hubo mucho de voluntad, mucho de vocación, mucho de remarla, digamos, eso siempre fue así. A veces los peores momentos o las mayores crisis sacan las mejores, lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras, y me parece que la vocación docente se ve plasmada, digamos, porque hoy la universidad está funcionando
por el amor que todos los que somos parte de esta comunidad universitaria le tenemos. Los docentes son parte vital de una universidad que no solo transforma vidas y barrios, transforma nuestro futuro.